Maestras en la Vida, un podcast para aprender juntos. Pero, ¿nada más vamos a hablar de temas para maestros? ¡Claro que no! Ser maestros es más que solo hablar de la escuela. Y entonces, quédense a descubrirlo. Hola, bienvenidos al podcast Maestras en la Vida. Yo soy Yuri. yo soy Pau. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la falta de ética profesional. Y soporte. Y a quien le duela. Bueno, ya me iba a quedar así como de, empecemos. Y soporten. Y soportamos. Soporten. Y le tomo una salud. Y en los subtemas que veremos en este tema son: ¿a qué nos referimos por ética profesional? La incongruencia entre el deber ser y la práctica, la vocación ligada a la ética y docentes tramposos. Y vuelvan a soportar. Y vuelvan a soportar. Si a usted le duele este podcast, si ya le dolió con los temas, váyase. No lo vea, le va a doler más. Pero si le dolió poquito, yo le invito mejor a que se quede. Porque a lo mejor viene una introspección interesante, pues para cambiar ciertas prácticas que no son adecuadas. Así es. Y se tiene que decir. Y se dijo. Y se dirá. En fin, y bueno, ¿a qué nos referimos con ética profesional? Porque para hablar de una falta de ética, pues tendríamos que tener claro a qué nos referimos con ética profesional. Y bueno, tiene que ver con pues un estándar de valores morales aplicados a la profesión, a cualquier profesión, para justamente entender el deber ser de esa profesión. Es decir, esto es como la norma que rige dependiendo cada profesión, pero la profesión ideal de lo correcto bajo esos estándares morales, ¿no? Sí, y valores morales. Precisamente te iba a decir, la respuesta está en el segundo punto, el deber ser. Sí. Uh-huh. La ética profesional es eso, el deber ser de un trabajo, de una persona, de valores, Y ahora, ¿dónde encontramos el deber ser? Porque a ver si, bueno, pues a lo mejor para mí el deber ser es esto, y a lo mejor para ti el deber es aquello. Y el deber ser no es subjetivo a la interpretación, aunque a veces pareciera, pero el deber ser no nos rige la norma. Por ejemplo, hablando específicamente de docentes, que es el que les puedo hablar un poquito más, porque no me puedo salir de todas las profesiones, viene desde valores morales, ¿no? Desde el respeto, compromiso, etcétera, pero con el deber ser lo nos rige pues nuestra ley constitucional, el artículo 3º, que nos da la educación, la Ley General de Educación y claramente nuestros planes de estudio, más estándares internacionales que se esperan, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer el docente para lograr el fin de la educación, que es la calidad educativa o la excelencia educativa con los alumnos, ¿no? Eso es nuestro deber ser. No es mi deber ser de lo que a mí me encantaría. O sea, el deber ser no lo marco yo, o ni siquiera lo marca mi directivo, ni mi supervisor, porque a veces nos pueden pedir cosas que dices tú. O lo que yo creo. O sea, el deber ser no es lo que yo creo, es lo que me está marcando mi ley, las normas. Por ahí, mira, se me vino ahorita a la mente aquel podcast primario que hablamos sobre la imagen de la educadora. Entonces era como el deber ser de la imagen, ¿no? Y entonces te tienes que vestir así, y entonces si te vistes así es porque eres asado, y dices, bueno, ya eso que a lo mejor en su momento era el deber ser porque esa era la norma, y pues no me voy a poner a criticarla ni juzgarla, porque cada época sus cosas, ¿no? Uh-huh. Pero aquí viene desde una ética moral, de entender la moral hacia la profesión, uh-huh, para que entonces podamos brindar un mejor servicio, porque la docencia es servicio, ¿no? Entonces ahí es donde rige. Entonces, si mi supervisor a lo mejor, porque tiene ciertas creencias personales, cree que mi deber ser tendría que estar regido, o sea, a mi forma de vestir o a mi forma de hablar, o sea, pues mira, chica, no sé por qué nos cae el 20 de eso, pero pon tú que se puede agradecer la observación y una retroalimentación, pero eso no marca un deber ser como tal, porque hoy por hoy con los derechos humanos ya sabemos que pues ahí puedes atentar justamente con el derecho humano. Entonces no necesariamente tiene que ver con la práctica que ejerces hacia tus alumnos o en la comunidad educativa. Así es. Y así con las diferentes profesiones. Y entonces el siguiente punto es incongruencia entre el deber ser y la práctica. ¿Por qué se da eso?
O sea, lo que tú dices, lo que te piden, con lo que haces. Porque muchas veces, también es muy sabido, que gente predica, ¿verdad? Y bueno, no predica con el ejemplo. La teoría. Predica con la teoría o ¿cómo puedo decir? O sea, que habla, Por hablar, pues es que ya no sé qué quieres decir. Gente que su decir y hacer no hay congruencia entre lo que digo y lo que hago. Sí. Porque puedo memorizar la norma, puedo memorizar la ley y decir, claro, este es el deber ser. Pero de repente en la práctica dices, caray, ¿cómo? Qué chistoso. Sí. ¿Es chistoso qué? No es chistoso de risa, es chistoso de raro. Algo no cuadra aquí entre lo que dices y lo que haces. Y sí, es muy común. Y creo que en hablamos en nuestro contexto que es de maestros, y al menos yo sí conozco maestros que hablan y luego dicen que la teoría y no te quieren dar la cátedra o te la dan y a veces se la compras. Dices, las primeras veces. Es cierto. Pero luego no hay congruencia al con su momento actuar. de que los ves en la práctica o en alguna situación con padres de familia, con los mismos alumnos, es como, o sea, es una incongruencia lo que dijeron con lo que de verdad están haciendo, que es precisamente a esto se refiere este punto. O sea, debe de haber una conexión entre lo que estás hablando y lo que estás pidiendo también o enseñando a tus alumnos. Y también está el otro ejemplo de los que no necesariamente se saben de memoria el deber ser, que no lo conocen porque no lo han leído, porque no lo han estudiado, no sé, porque no pusieron clase en las materias. No pusieron atención en la clase, la normal o en las escuelas. Es que en la ingenuidad, me dijo Emanuel, te mando un saludo, me dijo, es que cuando vives en la ingenuidad eres más feliz. Sí, eres más feliz, pero aquí hay un punto, que el desconocimiento no te exime de las consecuencias. Eso sí, eso y en el deber ser, pues sí hay consecuencias ¿no? O sea, sí te puede costar, aunque es difícil en las escuelas públicas por la cuestión de si es tu plaza, pero aún así sí te puede costar tu trabajo. Si eres interino, con mayor razón, y en las escuelas públicas ni se diga, ¿no? Bueno, te digo, es que ando bien sago. Ando con la incongruencia. En las escuelas privadas, pues ni se diga, porque también ahí no nada más es el deber ser en la ética profesional, sino aparte en las normas específicas de la escuela o colegio donde estás trabajando, ¿no? Entonces, claramente, si rompes eso, pues va a haber una consecuencia a esa falta. Entonces, el desconocimiento porque no te has puesto a leerlo o no te lo has apropiado, a lo mejor lo leíste para pasar un examen y así, pero piensas tú que lo haces bien. A lo mejor por esta subjetividad yo siento que soy la mejor maestra del mundo. Sí. Y que trato bien a mis alumnos y que tengo un buen compromiso con mi comunidad o con mi clase o con mi escuela, pero no tanto. Creo que eso es de los males el menor. Porque, es que creo que también hay maestros que cuando no tienen ética ya van más allá del desconocimiento. O sea, creo que ya es más... Es cierto, con dolo. Sí, con manipulación. Sí. Como sé la información, sé cómo manipularla a mi favor. Exacto. Estos que no saben, luego hasta te das cuenta que dices, es que no sabe. Bueno, vamos ayudándole un poquito a recordar, porque tiene que ver con el otro, con la vocación ligada a, ¿no? O sea, pues sí, a veces ya, como a veces cambian así, hay reformas, ¿verdad?, educativas y legales, pues de repente ya nos andan cambiando el deber ser un poquitín, y entonces no necesariamente lo conoces así a pe a pa luego. Entonces te la compro que la ignorancia, no va ligada a la falta de ética profesional, pero a veces, pues también quedarte siempre en la ignorancia, dices tú, mira, o sea, en primer año, 2, 3 te la valgo, pero de toda la vida, o sea... Toda la vida, ahí me acordé. Y es que justamente, por ejemplo, un maestro, yo le decía a Yuri cuando desarrollamos este tema, o si no sé si a ti o a quién, pero yo lo dije. Lo pensé, que cuando tienes vocación, difícilmente pierdes tu ética. Tal vez podrá haber ocasiones o situaciones en que digas, yo no sabía que eso estaba en la ley y la regué. Por ejemplo, subir fotos de los niños. ¿No? Eso
hay muchos maestros que creo no saben porque sigo viendo alumnos en las redes. Que cuando hay muchos que también piden permiso, como yo, por ejemplo, cuando quiero hacer un TikTok con mis alumnos. Pero pedí permiso. Pedí permiso. Pero está por escrito, vemos. Sí, porque les mando un WhatsApp. Pónganme que sí todo. No, bueno, la evidencia, sí. Está bien, no, pero sí te entiendo. Son ejemplos de desconocimiento, sí, ¿no? Que tú lo haces desde la alegría de compartir eso que se vivió y del orgullo que sientes de tu grupo, sí. Y de repente pues ya estás ahí faltando a la ley. Sí, claro. Pero cuando hablas de ética, bueno, más bien de perder o de falta, creo que ahí es más cuando, bueno, pueden hacerlo maestros o otros profesionistas que no tienen vocación, faltos de vocación, sí, también creo yo. Sí, va por ahí. Porque entonces es como no te importa, aunque sepas, pero como no tienes esta vocación, no te gusta, no estás actuando desde el amor, buscas la manera de salirte con la tuya sin el compromiso que debes, ¿no? Y esto vincula al otro tema que es maestros tramposos. Y miren, es que hablamos y lo ponemos así con todas sus letras porque hay es que de repente no sé ni cómo decirlo que no suene tan horrible. Es que le estás buscando las palabras bonitas. Sí quiero endulzarlo un poco porque también quiero creer que hay quienes, o sea, justo como el podcast anterior del mérito, quieren el mérito y no saben cómo. Pues pon tú. Pero pues de repente es que no hay de otra, son docentes tramposos porque justo, o sea, usan el conocimiento a su favor manipulando y no hay una ética profesional en lo que hacen, ¿no? Y entonces aquí lo vinculaba mucho porque hay una como cultura con el docente que nos ha orillado nuestro sistema educativo, que tiene que ver con por ejemplo la carrera de los puntitos que le llamaba yo, que es tener otros títulos, ¿no? Que es otros diplomas, otros reconocimientos más allá de tu licenciatura. Porque te dan puntos. Porque te dan puntos o te puede abrir las puertas en otro lado, ¿no? Y entonces llámese diplomados, especialidades, maestrías, doctorados o cursos que te ponga hoy por hoy el UCICAM, en algún momento carrera magisterial, centro de maestros, lo que sea. Vamos a cambiarle el nombre porque va a ir cambiando el nombre, pero de alguna forma te orilla a que el punto es que tienes que estarte actualizando, que se llama eso, actualización de, y que tiene un sentido en el origen de la ética profesional muy lógico, es decir, pues un docente actualizado puede quizás brindar un mejor servicio, porque por supuesto que va cambiando la sociedad, ¿no? Entonces se van actualizando planes y programas, vienen nuevas corrientes pedagógicas, entonces pues quizás si te informas puedes brindar un mejor servicio y tener, bueno, mejor calidad. Pero de repente se vuelve una competencia, o no de repente, se vuelve una competencia para mejorar tu salario, tus oportunidades laborales, y entonces pues hay docentes que hacen estos tipos de trampa donde compran los títulos, compran los diplomas, y yo le decía a Pau, es que yo veo todo el tiempo, realmente todo el tiempo, en ciertas páginas de Facebook que son exclusivas de maestros, o bueno, pon tú exclusivas, pero puede haber de todo, ¿no? No sé, pero bueno, donde lo que se publica es más enfocado a la docencia, y donde de verdad hay quien publica venta del curso tal, ¿no? Vamos a llamar vida saludable, que es el que es de las populares que están ahorita, de no sé qué de las emociones, escríbeme y yo lo hago por ti. Y a veces mi coraje ni es con quien lo escribe, porque digo, mira, pon tú que esa persona según tiene su visión de negocio, tiene mucho tiempo libre para ponerse a andar haciendo esos cursos. Me da coraje con quien les escriben y están ahí, información. Y entonces yo digo, no sé cómo interpretar eso. Porque para quienes luego nos metemos a diplomados, a cursos y así, sabemos la chinga que es, ¿no? O sea, yo este mes, por ejemplo, que estuve en 3 al mismo tiempo, un día me acuerdo que estaba el poder de contar cuentos en uno, el recrea en otro, de emociones, y luego era la semana de proyectos integrales y dije, ¿saben qué? No quiero saber de ninguno. O sea, es que no puedo, más tu trabajo, tus clases y todo, ¿no? O sea, dices, y qué fácil es nomás decir, mándame el diplomita y ya. Mándame tu nombre. Exacto. Para hacer. Y para mí eso va con la ética profesional. Sí, es que es ética y es
¿Qué? Ay, ahorita que estás con la incongruencia. Uh-huh. O sea, es incongruencia en lo que tú estás verbalizando con tus alumnos a lo mejor, de no robar, respetar a los compañeros, de no copiar. Ah, pero tú entonces sí vas a comprar el curso. Exactamente. O dos, o sea, por ejemplo, yo tengo muy, muy marcado el recuerdo cuando recién entraba a la... Normal. No, ya a la profesión, o sea, cuando ya estaba trabajando los primeros años de servicio y todavía existía carrera magisterial, que era todavía más brutal que lo que es ahorita. O sea, muchos docentes yo los veo que que se infartan con el Lusticam, pero no, carrera magisterial era, de verdad, para mí era la carrera de puntitos, o sea... porque te valía todo. Porque todos los cursos, cualquiera te valía, aunque sea un puntito. Había escala de puntitos, pero todos te valían algo. Y te valía a veces más que la antigüedad, que ahora vale más la antigüedad, ¿no? Y por eso luego les da coraje. Digo, yo prefiero que te valga la antigüedad, por lo menos estás trabajando. Pues pon tú que sí que no, pero hay unas antiguas que la neta no dan el ancho, no, y otras nuevas que sí. Sí, pero bueno, al final de cuentas un día tendrás 40 años de servicio y me dirás lo cansada que estás y que ojalá te reconozcan tus 40 años de servicio. Entonces creo que vale más eso a que estés comprando los cursitos. A eso voy. Total. A eso voy, por lo menos has estado trabajando, pon tú. Sí. Ya no sé si bien o mal, pero por lo menos. Entonces, a lo que voy es que cuando en los primeros años que todavía existe, me tocó creo que 3 años nomás de los primeros años de servicio, creo que 3. Y entonces como era esta carrera, pues eran los días que ya estaban, que se tenía que formar el escalafón, y que todos llevaban así, mira, su carpeta, así de diplomas, pero a veces era tú, y yo con mi constancia de estudiando la maestría, porque era lo que más puntos te daba, pero una, ¿no? O sea, yo apenas y poco con la maestría. Ay. ¿Y cómo le haces para estudiar 2 diplomados, 2 maestrías, un doctorado, en un año? ¿A qué horas? Pero lo peor del caso no fue eso, porque eso claramente te deja ver que estás comprando, no. Lo que me dejó traumatizada era, y hablando de la ética profesional, es que me tocó ver maestras en clase, tomando los cursos en horario laboral, frente a grupo. O sea, porque pon tú que pues, a mí me ha tocado tomar los cursos en horario laboral porque así me los ponen, pero pon tú que a lo mejor no estoy perjudicando tanto el sistema porque estoy en la dirección. Y es una vez a la semana. Me tocó verlo con los niños así entretenidos con juguetitos, ¿verdad? Y lamento decirte que a la fecha sé de gente que en el salón hace tarea. Bueno, a mí eso me genera de verdad hervir la sangre, porque dices, ¿cómo nadie lo ve? Si yo lo estoy viendo, si lo ven. O sea, yo me enteré. Pero yo no soy la autoridad. En aquel entonces éramos compañeras, ¿no? Y dices, pues yo no le voy a venir a decir, oye, fíjate que tendría que ser el directivo, el supervisor, lo que tú quieras, ¿no? Pero decir, y entonces los argumentos que daban eran, pues es que así me obliga, el sistema me obliga a hacer esto, pues mismo, eso quieren, pues quieren que yo meta tantos cursos, que hasta cierto punto entiendo el argumento, porque eso orilla el sistema y vamos a esta meritocracia, ¿no? O sea, sí, que hablábamos en el podcast anterior. Pero es trampa. Y aparte faltas a tu profesión, porque claramente te está valiendo el grupo, y lo peor del caso, que ahí sí ya entra mis otras cosas, que justamente lo peor del caso es que se ganaban la letra. Ay, sí, ¿no? O sea, lo peor del caso es que estaban en letra E, W, X, Y, Z, ganando millonadas, sin trabajar, sin estudiar, pagando, y dices, ¿qué es esto? Y digo, por eso se llama, este podcast va a doler, porque al final, si usted es padre de familia y se quedó a verlo, no todos los docentes son así, se lo prometo que no, pero sí hay, y es que sí se tiene que evidenciar eso, porque no está bien, no es correcto, porque al final estás perjudicando el servicio. No es el deber ser. No es el deber ser. Y entiendo también que en algún momento, porque también en aquellos cursos, y que hoy también puede pasar, no estoy tan empapada, pues eran los sábados, un contraturno y así. Es que ¿por qué lo tengo que tomar? Bueno, porque se supone que tú quieres ese extra. Entonces por eso tiene que ser en tu tiempo extra. Se supondría que así es, y para mí sí tiene lógica, sí, ¿no? Cuando viene desde el sistema educativo que te quiere obligar a capacitarte por X, Y, Z, donde no tiene un extra económico o lo que sea, vacaciones, lo que sea, no sé, algún reconocimiento, pues sí entiendo el coraje que te lo pongan fuera de tu horario laboral. Y reconozco que este año los cursos de capacitación para un programa, agradezco que sean, aunque no los entiendo, y aunque está todavía ahorita medio cancelado, ese será otro podcast, agradezco que sí sea nuestra hora laboral y dices, pues bueno, o sea, porque pues yo no lo quiero tomar. Yo no lo quiero tomar, o sea,
Pero cuando yo voy a ganar un extra, porque a lo mejor voy a hacer un examen y me van a pagar más, o voy a tener horas, o voy a cambiar de funciones, pues sí tienes que ser tu tiempo extra, porque eres tú la que lo quiere. Entonces cuando veías haciendo eso dices, pues no hay ética profesional. No hay. No es el deber ser. Y luego, bueno, es que ahorita que dices tú, ¿entiendes? Y me emocioné ahí en el punto, perdón. Sí, te vi, sentí. Uh-huh. A veces, como decías tú, hay maestros que se justifican diciendo, es que secretaría es a lo que me orilla, Uh-huh. porque no tengo otro espacio, o quiero todos los puntos. Pero entonces es que tenemos que voltear a ver a esta vocación y a este deber ser y a esta ética, Uh-huh. porque debe de tener una congruencia. Y entonces, pues si quieres todos los puntos, pues saliendo de tu turno, si tienes 2, pues te pones a hacerlos, porque si no ya estás faltando a la ética, punto. Uh-huh. Y no hay excusa para eso, Claro. porque tus alumnos, pues obviamente, ¿qué culpa tienen que tú quieras hacer eso? Y entiendo también y valido el que quiera uno, porque yo también lo quiero, pues un quinto más, claro. Claro, pero entonces sabes que te va a costar, y al final ese costo tiene un beneficio, puede llegar a ser un beneficio económico. Y no es siempre, no va a ser toda la vida así. O sea, ¿En cuanto a qué? En cuanto a que tengas que estar haciendo cursos toda la vida. Ay, pues mira, como vamos, parece que sí. Pero a lo que voy tiene un beneficio. A veces no siempre va a ser ganarte el incentivo económico. Pero cuando sí haces el curso, cuando sí tomas el diplomado, cuando sí tomas la maestría, cuando sí tomas el doctorado, pues por lo menos sabes que sí te quedó el aprendizaje. Justamente es que eso me dio en el corazón. Yo sé, chica, yo sé. Porque mira, luego cuando me ven así chica, con los fuegos y así, me dicen, vale la pena. Vale la pena. Y yo, sí, abrázame. Porque le digo, es que terminando te van a pagar más, ¿no? No es garantía. Pero todo lo que cambió en mí y está cambiando, sí vale la pena. Uh-huh. Cada noche de estrés, De dolor, de no alcanzo, ¿qué hago primero? Vale la pena. Entonces, ¿qué? ¿A qué iba eso? Es no que sé, me decía, pero salud. bueno, es que sí. Y este aprendizaje que nos comparte Pau es justamente la ética profesional ligada a la vocación que hablábamos, ¿no? O sea, porque al final del día, por eso... Reconózcamelo. Sí, espera, aplausos. Póngale aplausos ahí en los videos, por favor. Porque al final de cuentas... No, y yo me hace recordarlo. O sea, yo me acuerdo que yo venía del Lago de Moreno a estar estudiando aquí en la maestría. Y también era una friega. Y sí, tenía que ver... En aquel entonces quería el escalafón, pero no por ganar la letra. Quería poder la movilidad, porque te movías a partir de los puntos también de escalafón. O sea, no era como ahora que sí tienes la oportunidad quizá un poco más factible de poder, a los 2 años, pues, pero sin nada. Y en aquel entonces necesitabas puntos para poder irte acercando a tu lugar de vivienda, ¿no? De origen. Entonces yo lo quería para no estar ahí en el rancho con mi soledad. Entonces, pues sí era de, ojalá me pueda mover, pero ya cuando empiezas a aprender dices, pero sí está chido aprender. Sí. Entonces creo que justo ese sería como a lo que vamos de este podcast. No nada más es evidenciar a quienes no lo hacen, porque al final pues no le voy a decir la lista, aunque sí tengo nombres. Ay, sí tengo nombres, pero no vamos a hacer eso. Pero sí es como hacer conciencia de... Yo entiendo que vivimos cansados, estresados, con mucho trabajo. Hay quienes tienen doble turno, o que tienen otros trabajos que ya no habíamos hablado porque no te alcanza tu sueldo. Su casa, su familia, su todo, y dices, estoy a llegar y ponerme a estudiar y estar pegado a la computadora, o tener que trasladarme a donde es el curso. Lo entiendo. Sé de dónde viene esa necesidad de decir, pero es que me lo están pidiendo para poder alcanzar el puntaje y también necesito la lana. Entiendo el origen, pero no es justificable. A eso voy. O sea, entiendo el origen. Y creo que desde el sistema andamos mal, y a lo mejor eso es lo que se tiene que cambiar, pero no es justificable, porque al final nosotros, por lo menos en nuestra profesión específica, que somos modelos de, pues, qué oso,
que sepamos que eres tramposo, ¿no? Que eso que dicen que se supone que deberías de saber porque me presentas 10 diplomados y deberías de darme ese conocimiento, luego te escucha uno hablar y no es porque uno te quiera juzgar, pues dices, se ve que no sabes nada. ¡Qué oso! O sea, da risa, pero como otra vez. Ay, no, me da más risa porque aparte yo hablo muy chueco, güey. No, pero no tiene que ver, no tiene que ver con los modismos y regionalismos, o sea, eso no es la forma en la que se juzga el habla, sino en los argumentos que a veces puedes tener, o por lo menos en que sí te está generando un cambio de conciencia o volvemos a lo mismo, de la teoría a la práctica o del deber ser a la práctica. Si aquí me dice que tienes toda esta cátedra de conocimiento, yo esperaría lo mínimo en la práctica. Y cuando te sientas a hacer tu curso en tu práctica, dices, algo no cuadra con tus 20 diplomados. O simplemente presentas tus 20 diplomados, ¿no? Entonces el examen, que es de conocimientos, dices tú, bueno, pues vas a sacar 10. Hasta arriba. Y resulta que 10 puntitos en el examen de conocimientos. Ah, pero ahora entiendo por qué trajiste tus 20 cursos. Diplomas, claro. Pues para que ahí se compense, ¿verdad? Tu falta ignorancia. Sí. O ahora que está también muy popular que no es cierto, iba a decir ahora, pero la verdad es que desde antes también se sabía que había trampas en los exámenes, pero ahora se ha popularizado el saber que como es virtual, pues sí, se presta ¿no? Y por ahí hubo cosas a hacer las trampas más maquiavélicas y todavía hay quienes lo presumen y yo digo, mira, por favor, por lo menos no lo presumas, porque no. Sí, no, y lo peor también es que a veces se juzga a otros maestros, o sea, la misma programa dice, está haciendo trampa. Y no es cierto. Y entonces los descalifican. Y por unos pierden todos, porque al final sí tiene sentido que por unos pierdan todos, porque no es justo. Aquí volvemos con esta parte que hemos hablado en otros podcasts de la igualdad y de la equidad. O sea, termina siendo así, por unos pierden todos, pero entonces sí se debería de cancelar. O sea, cuando te das cuenta que hubo trampas y que sí se evidenció que copiaron o que se pasaron el examen. O sea, es como los niños. O sea, si tú como docente te das cuenta que en tu grupo, ¿qué haces? No te haces de la vista gorda, eso no es cierto. Entonces debería ser igual. Entonces creo que ahí todos los sistemas, que entiendo el punto, ya lo habíamos hablado en alguna ocasión, esto de los exámenes que no miden toda la capacidad de nadie y que a nosotros nos miden así, entiendo por qué vienen, somos demasiados, es difícil, es complicado, pero entonces si ya te das cuenta que no está funcionando y que se está prestando a esto, y que claramente muchas veces viene desde adentro, porque luego se venden y bla bla cuando eran en físico, dices, pues cancélalo y pues ni modo. Entonces, o haz como, bueno, yo he sabido de compañeros de licenciatura o en los niveles superiores, pues haces 30 exámenes diferentes, ¿no? O sea, y no te va a tocar el mismo y a lo mejor chance y eso minimiza, no sé. O sea, buscar otra estrategia que también... Es que de la venta... No debería, aparte, no. Me voy a contradecir porque en realidad no debería ser así. Deberíamos de partir de que somos profesionistas. Ay, pero no. No, porque también el ser humano... Yo quisiese partir de que somos profesionistas y no deberíamos. Sí, es mañoso. Y vuelvo a lo mismo. Sé de dónde vienen, entiendo la necesidad y las ganas de... O sea, uno también se ha frustrado cuando no pasas y dices, ¿cómo si sí soy inteligente? O ¿cómo no voy a lograrlo? Pero, sí, entiendo el punto, pero no justifica. Y también tendríamos que hacernos responsables de eso. A ver, pues, ¿qué tipo de ejemplo quiero dar? Y según tú no se va a popularizar, nadie lo va a saber. A lo mejor no. Pero ¿con qué cara? No sé, sí, qué oso con saberlo tú. No, y la verdad es que muchas veces sí se populariza porque hasta tú solito en algún punto te evidencias, o sea, te quemas y luego, ay, qué orgullo de veras, no hombre, qué estrategia de pasarles a todos o hacerles el examen a otros, o sea, dices, mejor ni lo digas, o sea, por favor, ya no saben ni qué hacer con esa información. Entonces, este podcast va enfocado a eso. Si a usted le duele, pues haga esa retrospección, bueno, volteese a ver a sí mismo y diga, por eso la sociedad está como está. Porque al final de cuentas, si la escuela es el ejemplo de lo que queremos y esperamos en una sociedad, si desde la escuela permitimos esas prácticas, porque se permiten entre todos, estos maestros que se ponen a hacer los cursos en horario de trabajo, si el directivo
o hasta nosotros, yo me quedo pensando, quizás yo cuando lo vi, debí no solo de traumatizarme, sino debí de gritarlo en ese momento. De levantarte. Está mal. Y de hacerlo evidente, y si mi autoridad inmediata dice, no importa, pues sirve con la que sigue, decir, es que no está bien. Pero a veces cae gorda, ¿verdad? La evidencia, entonces uno tiene miedo. Que eso implica mucha responsabilidad de la contraparte de lo que te va a tocar, y cuando vas entrando dices, espérame, apenas voy entrando. Pero sí, no deberíamos, ni quien es testigo o quien lo nota, hacerse la vista gorda, y por supuesto, quien lo hace, pues hacer un análisis y decir, mejor no lo hago. Mejor hago uno y lo hago bien y aprendo, y mira, pues ni modo, de una en una algún día te tocará. Claro. Y pues bueno, no sé, ¿qué más? Sí, es que bueno, ahorita me quedaba pensando en que a veces nos quejamos, es que esta incongruencia que a veces tenemos y en la que vivimos, porque ni leí, espérate. Ajá. Es que estoy acá es queriendo que lo vi y dije, es un punto bueno. En la incongruencia de que nos quejamos de la corrupción. Uh-huh. Entonces nosotros mismos provocamos también de una forma, que se siga produciendo, que se siga viviendo, que se siga haciendo. Si elimináramos y dejáramos de hacer estas acciones, obviamente quien vende estos cursos, pues los dejaría de hacer y se buscaría otro ingreso. Pero no porque sabe pues claro, le gana que una buena hay gana. mucha gente que dice sí y que se presta a esto, y que luego dice, bueno, ni modo, es la única forma en la que tengo para ganar un quinto más. Entiendo esa parte, pero creo que no lo justifica. Y volvemos a que no, y pues tú vas en el clavo de la corrupción. O sea, a veces no necesariamente es de que estás comprando cursos o que estás comprando diplomas o algo, sino a veces en los niveles superiores, o hasta en los inferiores, no con los alumnos sino con los papás, ahí andas haciendo tu business de, ¿quieres un 10? Sí. No me voy a ir al acoso, pero me voy a ir al dinero. Pues móchate con una lana. Sí. Y nosotros lo vivimos en la normal. Lo vivimos. O sea, tuvimos maestros que jamás los vimos en todo el semestre, y luego llegaron al último semestre, tráeme tal cosa y ya pasan con 10. Miren, ando vendiendo aquí unos boletitos para ayudar a la comunidad, valen 100 pesitos, quien lo compre tiene sus 10. Sí, así. Y claramente todos sabíamos que comprábamos. Claro. Pero también ahí viene a eso. Porque aunque no quisieras contribuir, Yuri, imagínate que no lo hicieras. No, ahí voy. O sea, que esta parte, en este ejemplo específico, viene desde un abuso de poder. Ajá. O sea, porque obviamente el que sabe que tiene el poder de control, pues me voy con la minoría y ni modo que me diga que no. Exacto. Que también va desde el acoso, el maestro, la maestra que luego dice, pues, ¿cómo nos arreglamos? O sea, no, qué miedo. No lo aplaudo. O sea, hoy por hoy que tenemos, pues, mucha visualización de varias universidades donde claramente alumnas y exalumnas han alzado la voz de... Y no es culpa de ellas, porque viene desde un abuso de poder decir, pues bueno, es que sí necesito porque tengo una beca, porque si no lo pierdo, porque si no, no puedo alcanzar mis sueños. Pues lo terminas haciendo, pero no es porque no es tu culpa. Entonces, ahí viene un abuso de poder, que es la corrupción. La corrupción viene desde un abuso de poder. Entonces, pues paremos eso cuando lo veamos. O sea, es una cadena muy amplia y nos estamos metiendo temas muy turbios, pero que existen. Y que sí se tienen que hablar y que se tienen que visibilizar, porque no está bien, porque al que se le dio ese poder, porque los demás nos hacíamos de la vista gorda, pues claramente ejercí ese poder con más dolo. Me lo dieron también, yo lo quise hacer una vez y me lo permitieron, lo hago 2, lo hago 3, lo hago 10, ¿no? Entonces, y cuando me lo quieren quitar digo, ¿cómo? Claro. Pues, pero sí, si no era malo, pues ellas quisieron. No, mi cielo, no funciona así. Así no funciona esto. Entonces, a veces parecen cosas muy tontas, muy chiquitas, que estamos comparando dos, pero corrupción es corrupción. Sí. Y mientras lo permitamos, vamos a seguir en un mundo donde, pues, y fíjate que vamos a avanzar. A los padres de familia que sé que nos llegan a ver, sí, claro, pueden bastantes. Contribuir a fomentar esta ética en sus hijos desde que llegan de casa, llegan de la escuela con cosas que no son de ellos. Claro, todo el tiempo pasa, se llevaron el suéter, el color, y los niños no lo hacen con dolo siempre o dependiendo del nivel, pero no lo hacen con dolo. Pero si el papá lo ve y dice, mira. Sí.
un suéter nuevo. Ay, hijo. Ay, pero me lo quedo y no lo regreso. Qué chistoso. Ay, mira, se trajo no sé qué cosa. Pero no lo regresas, dices, pues claramente validas eso. Exactamente. En lugar de que el día siguiente se lo llevó sin querer, está en su etapa egocéntrica, pero regrésalo, pide disculpas y ya está. Ajá. O sea, ahí fomentamos muchas cosas. Exacto. Desde la hora de la entrada. A ver, si llegaste después de la hora que dice la entrada, sí, entendemos el derecho a la educación, no te puedo dejar fuera, pero si tú como papá lo que llegas es venir a pelear y decirle, no, pero me lo deja entrar porque no sé qué, que hablar, en lugar de decir, pues sí, llegamos tarde. Exacto. Y si llegas tarde a cualquier otro lugar, probablemente te quedas fuera, sin el avión, sin el camión, sin no sé qué, pues es empezarle a fomentar. Si yo llego y peleo, le estoy fomentando. Si tú llegas y gritas, puede que lo logre. Entonces, todo esto son pequeños detalles que vienen desde el ejemplo. Y aquí lo que buscamos es, pues tengamos un buen ejemplo para nuestros alumnos. Así es. O sea, en esos detalles también podemos contribuir como papás. No nada más los maestros tienen esa responsabilidad. No, bueno, pues estamos con la ética profesional. Ah, sí, pero mire, ayúdenos a ayudarles. Échenos una manita. Pónganos el ejemplo. Hay maestros que lo necesitan. Ajá, por favor. Y bueno, ya con esto terminamos el podcast del día de hoy. Sabemos que también es polémico, pero necesario de hablar. No se ofenda, no se lo tome a mal, más bien analice que le duele, y no lo soporte, más bien analice por qué le duele y trate de hacer un cambio, ¿no? Ojalá no, yo espero que en nuestra comunidad, por supuesto que no hay ninguno de estos elementos, pero bueno, si usted sabe de alguno, mándele el podcast y pues que le duele un ratito, ¿no? Entonces, capaz le cae el 20 y fomentamos ya un cambio un poco más radical. Entonces, bueno, si le gustó, compártalo, denos seguir en todas nuestras redes sociales, Spotify, TikTok, YouTube y bueno, en nuestros Instagram personales, también ahí los esperamos. A veces hacemos encuestas que ya ni hacemos porque ni nos pelan, pero si nos siguieran, chance nos debemos animar. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Chao. Adiós.